Nos encontramos con el profesor Rafael Guarín, destacado politólogo y especialista en esos temas de paz y de convivencia y del conflicto sobre todo. Queremos preguntarte en primer lugar, Rafael, pasan ya 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente, se firmó el 5 de junio del 91. En este aniversario pues va a haber muchas propuestas y balances, etcétera. ¿Qué balance harías tú de estos 25 años? Porque en estos 25 años no hubo paz, es decir, se suponía que era un tratado de paz, esa constitución. Hubo mucha guerra e inclusive 210.000 muertos, según va hasta allá. Ahora estamos a las puertas de un acuerdo de paz sin una constitución, una nueva constitución. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la Constitución de 1991 produjo grandes cambios en Colombia. La implementación de una Carta de Derechos, de mecanismos de protección, la ampliación de la democracia con mecanismos de democracia participativa, la institucionalización de los partidos políticos, el fortalecimiento del Congreso a pesar de todas las dificultades con figuras como la moción de censura frente al Ejecutivo. Es decir, hay diversas reformas muy relevantes en la Constitución de 1991 que han contribuido a fortalecer la democracia, a profundizarla y a mejorar la vida de los colombianos. Qué importante, por ejemplo, que un colombiano que antes era absolutamente indefenso ante un Estado ineficiente, rapaz y corrupto, hoy pueda tener la acción de tutela o la acción de cumplimiento para hacer valer sus derechos individuales o las acciones populares para hacer valer sus derechos colectivos. Creo que el balance es muy positivo. Frente al tema que usted menciona respecto a la paz, el conflicto armado, la violencia, ni la Constitución de 1886 ni la Constitución de 1991 son la razón por la cual se ha mantenido una sistemática violencia durante las últimas décadas en Colombia. La violencia obedece a otras razones. Para algunos sectores de izquierda obedece a causas sociales, políticas, a la desigualdad, a la pobreza. Para mí, desde mi punto de vista, además sustentado en los mismos documentos del Partido Comunista Colombiano, si bien hay una coyuntura histórica que explica la aparición de estos aparatos armados, una coyuntura histórica nacional e internacional, fundamentalmente el empleo de la violencia obedece a una decisión política. Y esta decisión política era de hacer la revolución, la de tomarse el poder, la de derrocar el orden social existente y la propia Constitución, e implantar un modelo marxista-leninista por parte de las FARC, en este caso por parte del ELN. Yo creo que eso está absolutamente claro. Ahí puede haber una discusión teórica, pero lo cierto es que ni la Constitución del 86 ni la Constitución del 91, luego pretender que la Constitución del 91 resolviera un problema que es un problema de decisión política de una organización, pues no iba a suceder. De cara a lo que viene, seguramente habrá que hacer algunos ajustes a la Constitución de acuerdo a los anuncios que se están conociendo respecto al contenido de los acuerdos, pero lo importante, ¿sabe qué es? Lo importante es que así se trate solamente de una coma que se le toca a la Constitución del 91, se respete, tanto en el procedimiento de reforma como en el contenido de las mismas, las bases fundamentales del Estado de Derecho, el principio de división de poderes, la Carta de Derechos, los fundamentos del Estado social de Derecho. La paz no justifica todo, ni la paz se puede utilizar como una excusa para patear los pilares de la Constitución de 1991. Y en ese sentido, el proceso de La Habana no fue, no logró la parte pues de la FARC, ahora del ELN, poner ahí en la mesa el tema de las reformas constitucionales, porque no había condiciones y tampoco fue una consecuencia del proceso. Sin embargo, se necesitan o no cambios estructurales después de 25 años, por ejemplo el tema económico, el tema de la justicia. El Centro Democrático, por ejemplo, plantea la necesidad de una asamblea constituyente para el tema restringido y exclusivo de la justicia. Pero hay otra gente que plantea que el Estado está en crisis y hay necesidad de unas reformas profundas. Bueno, esto admite varias reflexiones. Sí. La primera es las razones por las cuales existe la violencia en Colombia tienen que ver con la necesidad de unas reformas que impliquen cambiar o modificar sustancialmente la Constitución. Mi respuesta es no.
de ninguna forma. No quiere decir eso que, por ejemplo, el Estado no tenga desafíos que enfrentar, como por ejemplo el de lograr construir legitimidad democrática y Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Precisamente las zonas más afectadas por la violencia son zonas donde hay un déficit de presencia del Estado, donde hay un déficit de legitimidad democrática, donde no hay justicia, donde efectivamente hay un grave problema de servicios sociales y de vigencia de los derechos de las personas que viven como derivación de esa situación en esas zonas. O sea, de eso no hay discusión, esa es una tarea que se puede hacer, pero se puede hacer en el marco de la Constitución y de las obligaciones que tiene Colombia derivadas del derecho internacional, específicamente en materia de protección de derechos humanos. Para eso no hay que hacer una reforma constitucional. Realmente la reforma constitucional que se plantea en el marco del proceso de paz tiene que ver es con los temas de garantizar seguridad jurídica frente al cumplimiento de los acuerdos y específicamente lo que tiene que ver con el componente de justicia y, para ser mucho más concretos, con el componente de garantizar la impunidad a todos los que han cometido crímenes atroces en el marco del conflicto armado, sean agentes estatales, sean paramilitares o sean los señores de las FARC o del ELN. Esa es la discusión que hay en el fondo. Mire, Colombia sí avanzó con la Constitución del 91 enormemente. Las últimas 3 décadas pasamos de un sistema, digamos, atado al Frente Nacional, que aún subsistía hasta 1986, cuando el presidente Barco decretó el esquema de gobierno-oposición, seguía vigente un vestigio del famoso parágrafo del artículo 120 de la Constitución del 86, que daba la representación adecuada y equitativa al segundo partido en votación, una cosa bipartidista. Abrimos por completo el espectro político. Muchas alcaldías hoy en Colombia son gobernadas por movimientos sociales, por líderes sociales, por personas que no hacen parte de la clase política ni de las élites regionales. Existen mecanismos de democracia participativa, se fortaleció el ciudadano ante el Estado. Es decir, cuando se habla de profundizar la democracia con los acuerdos de La Habana, yo lo que diría es que solamente podríamos dar un alcance, y es construir legitimidad democrática en aquellas zonas donde el Estado no ha hecho presencia y donde los grupos armados ilegales sí la tienen. Pero ese planteamiento de que se va a acabar la guerra porque hagamos reformas constitucionales no es más que una justificación para quienes estuvieron levantados en armas cometiendo crímenes atroces. Pero habría el problema de la gran diferenciación entre centro y periferia, es decir, no se ha resuelto ese problema, es decir, la periferia sigue siendo una parte pues complicada que no va a resolver el Estado a corto ni creo que a mediano plazo. Y esos sustituyentes de la guerrilla van a ser realmente copados por otros sectores. Ese va a ser claro, pero fíjese usted no está muy interesado en resolver el problema de la periferia porque se nutre de ella. Claro, pero fíjese usted lo interesante del punto que usted pone. El problema en la periferia, asociado a la violencia, no es la Constitución, es la falta de Constitución. Es decir, es la falta de imperio de la ley, de imperio de la Constitución, la falta de Estado, la falta de justicia, la falta de unas condiciones que permitan que las personas que viven en estas zonas, ¿no es cierto?, se integren plenamente al país y que la periferia deje de ser periferia y haga parte integral de Colombia. Por eso digo que la tarea no es, para resolver los problemas de violencia, decir que es que vamos a reformar la Constitución, sino que la tarea es que haya Constitución, que haya vigencia del Estado de Derecho y que haya legitimidad democrática. Y la segunda observación, miren, la clave de la paz sí está precisamente ahí. Si el Estado no es capaz de volcarse a esas zonas, en serio, no en la retórica de los discursos, ni en la retórica de los acuerdos, porque el papel lo aguanta todo, sino en la realidad de integrar esas regiones al Estado colombiano y toda la sociedad, lo que vamos a tener son escenarios donde hay economías ilícitas, amplias extensiones de cultivos de coca, hay minería criminal que es diferente a la minería artesanal, hay extracción de recursos naturales, hay una riqueza enorme de biodiversidad que lo que va a hacer es generar incentivos para que otros grupos criminales, sean facciones de FARC, sean exantiguos desmovilizados de las FARC, sean bandas criminales, sea como usted les quiera llamar, lleguen a ocupar esos territorios. Y esa es tal vez la amenaza más grande que tiene un acuerdo de paz, porque es en esas zonas donde se va a producir la desmovilización, es en esas zonas donde las FARC tienen un apoyo
tienen un reconocimiento precisamente por la ausencia de Estado, son esas zonas donde se va a implementar el concepto de paz territorial y el principio de participación comunitaria sobre el cual se sustenta esa llamada paz territorial, y es donde las FARC van a pretender que se implementen los acuerdos. Pero son precisamente las zonas donde hay problemas de seguridad, porque si el Estado no logra cumplir con presencia institucional, lo que vamos a tener es un problema de violencia muy grande, muy grande. Y un segundo comentario, uno de ustedes editarán la entrevista, pero que tiene que ver con lo de la constituyente. Si bien el problema de hablar de una reforma o de un cambio de la Constitución no va a resolver desde mi punto de vista los problemas de violencia, sí resulta ser un tema importante de cara a la refrendación. Porque el éxito de un acuerdo de paz, de un proceso de paz, no está en la firma del acuerdo, como muchos piensan, está en garantizar que lo que se firme se cumpla y se pueda cumplir. Y eso implica varias cosas. Implica que debemos tener un acuerdo acorde con los estándares internacionales, especialmente de justicia y de derechos de las víctimas. Pero también implica que haya un blindaje jurídico y un blindaje político. El blindaje político es el más alto nivel de consenso posible en la sociedad. Y consenso no se puede asimilar a mayorías en el Congreso. Consenso implica un ejercicio en el cual estén sentados los actores sociales y políticos, partidarios del proceso de paz, pero también los críticos del proceso de paz. Quienes hoy son críticos, mañana pueden estar en el gobierno. Y lo que se debe garantizar aquí es que lo que se firme se cumpla, sin importar quién esté en el gobierno, sin importar si se ha tratado de una fuerza política crítica o partidaria del actual proceso de paz. Lo importante es que el acuerdo se honre, se cumpla, que las FARC le cumplan a las sociedades movilizándose, desarmándose, no volviendo a tener ningún tipo de acción violenta, integrados plenamente bajo las normas de la Constitución a la lucha democrática, pero por otro lado, que el Estado y la sociedad le cumplan a las FARC en lo que se han comprometido. Y en ese escenario sí se puede hablar de un candado jurídico, político, como denomina Álvaro Leiva, que implique una norma constitucional, pero desde la perspectiva de la refrendación. Desde esa perspectiva, ¿no hubiera sido mejor, desde el punto de vista de una participación política amplia de la ciudadanía, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente nueva y no dejarle eso en manos a un congresito que es esa unidad legislativa que se va a crear para definir las cosas de las reformas que se pueden aprobar en La Habana? ¿No tendría más perspectiva nacional y de convocatoria para que involucrar a toda la sociedad y no a unos sectores minoritarios? Mire, yo sí he sido partidario desde el punto de vista de la refrendación, no porque considere que una Asamblea Nacional Constituyente va a resolver las razones por las cuales existe la violencia en el país, no lo creo, pero desde el punto de vista de la refrendación, teniendo en cuenta que lo que debe haber es el mayor nivel de consenso político en nuestro país frente a los acuerdos, yo sí creo que es mucho mejor una Asamblea Nacional Constituyente donde estén todos los sectores, absolutamente todos los sectores, desde los más críticos hasta los más fervorosos partidarios del proceso de paz, sentados, porque es ahí donde surge un pacto para la paz, un pacto que sea sostenible, un pacto como los pactos de la Moncloa a finales de los años 70 en España, pactos que aun cuando el juez Baltasar Garzón quiso reabrir las causas del franquismo, o abrir las causas del franquismo, la sociedad entera, comenzando por la izquierda, levantó la mano y dijo: aquí existieron unos pactos y esos pactos se respetan. Lo ideal sería que en unos años tanto la izquierda como la derecha en Colombia levantaran la mano y dijeran: aquí existe un pacto para la paz y esos pactos, y ese pacto se hizo respetando los estándares internacionales de justicia y de derechos de las víctimas, y por tanto ese pacto se respeta. El camino de un plebiscito pegado a un procedimiento especial legislativo como el que se está planteando es el camino contrario, es el camino de la polarización, el camino de profundizar las divisiones, es el camino que permitirá firmar un papel, pero no es el camino que permitirá la reconciliación, sino que lo que hará es generar mayor controversia y mayor división. Ese es el camino
que atenta contra la seguridad jurídica y al final contra la estabilidad y el soporte político que requieren los acuerdos. Es, digamos, el camino equivocado, es el camino de utilizar las mayorías en el Congreso, confundidas como consenso, y unas mayorías exiguas en los ciudadanos que van y votan por emoción, como todas las campañas políticas aquí en cualquier parte del mundo, pero que no van a permitir superar las heridas y que el acuerdo sea un acuerdo realmente nacional, que es hacia lo cual, con sensatez, el gobierno, las FARC y la oposición deberían estar pensando. Eso es un buen punto de vista. Y en relación con lo que tú planteas, acaba de plantear, fíjate tú que la Constitución del 91 fue el producto o el resultado de una situación de crisis, bueno, estructural sigue siéndola, pero en esa época el narcotráfico, todo el terrorismo y una situación de descomposición total que planteaba la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, a la cual pues se le midió todo el país prácticamente, hubo un consenso, tú también lo planteas muy bien, los consensos, pero esa crisis estructural no ha desaparecido, es decir, la crisis sigue vigente, inclusive se ha ahondado. Fíjate tú que los datos que tenemos, o ahí tú los conoces muy bien, se ha profundizado el narcotráfico, el negocio está más bollante que en el 91, que en el 89, ¿cierto? Y ha permeado casi todas las capas de la sociedad, sino todas, el Congreso. ¿Por qué no hay en cierta manera en el fondo miedo al pueblo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Se planteó mucho hace unos par de años de que el miedo era el temor del Ejecutivo de que esto lo puede ganar de pronto la oposición del presidente Uribe, entonces va a ser otro tema de Lo que pasa es que uno no puede andar, creo que fue Maturana el que dijo, que renunció y que cuando fue elegido, creo que fue Maturana o fue Guita, que le dijeron que no, que en la próxima constituyente, o sea, eso refleja lo que es este país, pero mire, yo creo que uno no puede andar haciendo constituyente, la Constitución es una norma de normas, es el consenso político básico. Reformar un artículo de la Constitución o varios artículos de la Constitución sí, no resuelve los problemas de Colombia. Uno puede cambiar la Constitución y el problema del narcotráfico no lo vamos a resolver ni las bandas criminales. Creo que los instrumentos existen. Tal vez lo que hace falta es más voluntad política, más audacia y consenso nacional sobre cómo enfrentar esos problemas en serio. Sin embargo, volviendo a repetir la diferenciación, para efectos de refrendación de un acuerdo que requiere el más alto nivel de consenso posible y que requiere un pacto político, sí sería muy importante un escenario como la constituyente desde mi punto de vista, porque es preferible a lo que va a terminar siendo una constituyente disfrazada pero solamente a dos manos, la de Timochenko y Santos, que es el plebiscito sumado a la Comisión Especial Legislativa. Le voy a contar una cosa sobre la cual no ha habido mucha discusión. Mire, si usted examina el acto legislativo tiene una consecuencia, y es que eleva el acuerdo al mismo nivel de la Constitución. ¿Cómo? Porque el acto legislativo dice la iniciativa solamente la tiene el gobierno, entiéndase Santos y Timochenko, porque es finalmente lo que sale de La Habana. Va a esa Comisión Especial Legislativa, que no es el Congreso, que es otra cosa completamente distinta ajena al Congreso. El Congreso no la puede modificar si no existen dos condiciones. La primera condición es que tiene que tener un aval previo del gobierno, es decir, de Santos y Timochenko. Y la segunda condición es que no puede estar en contra del contenido de los acuerdos. La primera condición es que tiene que tener el aval del gobierno, entiéndase, el presidente Santos y el señor Timochenko. Y la segunda condición es que no puede las modificaciones que pretende incluir el procedimiento especial legislativo estar en contra de los acuerdos. ¿Eso qué significa en la práctica? Que la Corte Constitucional, al hacer la evaluación de constitucionalidad, tiene que tener en una mano el acto legislativo, la Constitución, el acto legislativo específicamente, y en la segunda mano los acuerdos. Eso significa elevar los acuerdos de La Habana al mismo nivel de la Constitución. Eso, en otras palabras, es convertir a la Mesa de La Habana en soberana, convertir a la Mesa de La Habana en una constituyente. Además, la Corte Constitucional no tendría la posibilidad de hacer un examen, un control de constitucionalidad
teniendo en cuenta la tesis de sustitución de la Constitución, porque lo que se pretende es que solamente sean vicios de forma, de procedimiento los que se evalúen. Luego, lo que estamos es ante una constituyente chiquita, clandestina, por debajo de la mesa, donde usted le está dando poderes al presidente y a las FARC de reformar la Constitución y expedir las leyes a través de un procedimiento especial legislativo que va a carecer de legitimidad, que va a generar más división porque va a estar presidido de un plebiscito al que se le pretende dar ese alcance. Eso es una trampa a la Constitución del 91, eso es derrocar la Constitución del 91, eso es romper el principio de división de poderes sobre el cual está sustentado el Estado Social de Derecho en Colombia. Es decir, si lo que queremos es hacer una reforma, pues hagámoslas a través de los mecanismos claros, expeditos, y si eso requiere un escenario para un pacto político como una constituyente, eso es preferible 1000 veces a un mecanismo de votación que va a dividir al país, podrá sacar adelante el acuerdo, pero no la reconciliación, y menos a una cosa que es un golpe de Estado constitucional como el que está planteando con el plebiscito y el acto legislativo. Pero las FARC en ese sentido están por la Asamblea Nacional Constituyente, aunque es una asamblea con el tema del corporativismo, es decir, de gremial, de que sean los gremios, los indígenas, eso también le recorta participación ciudadana. Es una asamblea medio fascista. Sí, eso no tiene, no, debe haber una decisión, claro, debe haber una decisión de una constituyente abierta, democrática, popular, con representación regional, donde estén diversos sectores de la sociedad colombiana, y ahí está su legitimidad. Creo que ese sería el camino que nos queda ante lo que es una cosa desastrosa como es el plebiscito y el acto legislativo, y ante una necesidad política, y es que haya un acuerdo político. Mire, en los contenidos de los acuerdos, como observador, no veo que vaya a haber consenso entre los sectores críticos del proceso y el gobierno y las FARC. No va a haber consenso, porque hay visiones completamente diferentes. Pero en una democracia hay una regla, y es que las controversias se resuelven acudiendo al pueblo. Lo que debería existir ante ese hecho es un pacto inicial entre todos los sectores, el gobierno, los señores de las FARC y los sectores críticos del proceso, respecto al mecanismo de refrendación. Si hay un acuerdo respecto al mecanismo de refrendación, el resultado de implementar ese mecanismo de refrendación deberá ser acatado por todos y tendrá legitimidad y no división nacional. Ese mecanismo de refrendación también está puesto en cuestión, porque es como, yo veía un mini golpe de Estado constitucional, porque cambió, por ejemplo, el umbral. Es decir, ya es como una especie de reforma constitucional del Congreso. Esta carta tenía más de 30 reformas y le quitan ahora el umbral, es decir, le quitan una legitimidad popular. Tú sabes, el 13%, una cosa espantosa. Las FARC están en contra también de ese plebiscito. Es un punto ahí que están en choque, pero en aras de acuerdo van a firmar cualquier cosa. Yo te pregunto, ¿por qué no haber convocado un plebiscito que también tuviera el elemento de una hacia, está así o no de acuerdo, hacia una Asamblea Nacional Constituyente, sin que sea un referente? ¿Por qué no se convoca a la gente en esas cosas? ¿Cuál es el temor que hay? ¿Por qué, por ejemplo, si el sector de la oposición en el país, que es un sector de la oposición muy grande, ¿cierto?, casi la mitad del país, no se le convoca, no, como tú dices, no hay consenso, no se le convoca un consenso? Pues por una razón, porque hasta ahora el proceso de paz ha sido un proceso de élites, de las élites de Juan Manuel Santos, que representa a Juan Manuel Santos, unas élites muy claras en este país, excluyentes, poco democráticas, con unas élites criminales, que son las élites de las FARC. Entonces ahora se trata de llamar al país, llamar a los ciudadanos, llamar al pueblo como idiotas útiles para validar un acuerdo que el pueblo no va a conocer. Es que mire, los 3 primeros acuerdos son 61 páginas. Los 3 primeros acuerdos parciales, 61 páginas. No lo va a leer absolutamente nadie. Pero entonces pretenden que con una pregunta, con sí o no, y cambiando las reglas de juego, pasando de la mitad de participación del censo electoral al 13% que diga sí, queda resuelto el tema. Eso es utilizar al pueblo como un idiota útil por parte de 2 élites. ¿Y por qué hacerlo así?
porque eso les impide que haya una discusión amplia y abierta a otros sectores que podrían intervenir y que podrían tener unos planteamientos de distinta índole frente al contenido de los acuerdos. Esto es un contrato de adhesión con letra chiquitica, como cuando uno va a comprar un carro, un vehículo, que firma la primera página, hay 4 páginas de letra pequeñita que usted nunca lee ni nunca va a leer, solamente cuando llega el abogado y lo ejecuta. Es exactamente lo que está ocurriendo, y con otro elemento que es muy complicado, y es que pareciera que a esa élite que representa Juan Manuel Santos parece que hubieran llegado a una conclusión, y es que les interesa que subsista la idea de que el país tiene amigos y enemigos de la paz. ¿Con qué propósito? Es con el propósito de tener mayor rentabilidad política y perpetuarse en el poder. Por otro lado, yo creo que las FARC, si bien quisieran arrasar a ese otro sector crítico, entienden que el acuerdo requiere soporte político, sostenibilidad política, y saben que la política es dinámica, y saben que lo mejor es un acuerdo que tenga el mayor consenso posible. Lo curioso es que el gobierno, que debería ser el que debería tener clara esa postura, lo que está jugando a que esa división, que es una división artificial, inexistente, mentirosa, falsa, se mantenga para ellos quedarse. Pero el otro lado de la otra orilla, precisamente ese sector muy grande que debe ser convocado y respetado, sí, porque es una opinión nacional muy valiosa, no hace esfuerzos porque se convoque esa Asamblea Nacional Constituyente, o la convoca parcializadamente en el tema únicamente de la justicia transicional para este caso de los victimarios. No es una posición muy restringida que favorece. Yo lo que veo es que Uribe ha hecho 2 pronunciamientos. Esos 2 pronunciamientos, cuando se ha referido a la constituyente, no la ataba al tema de justicia. Hubo un primer planteamiento de ese sector que ataba efectivamente la constituyente a la justicia, pero en 2 declaraciones públicas el expresidente Uribe, que las he leído, lo que se refiere es a una asamblea constituyente, como dejando el tema ahí. A mí me parece que es un paso importante, porque significa que el uribismo se ha metido en la discusión del mecanismo de refrendación, y las FARC tienen esa discusión abierta. Por eso le ha dicho el gobierno que el plebiscito no, porque no está pactado. Claro. Es evidente que el mecanismo tiene que ser pactado, y lo que hay es una oportunidad para abrir esa discusión sobre cuál debe ser el mecanismo, con mucho pragmatismo, con mucho realismo, y entendiendo que si no nos ponemos de acuerdo en el contenido, por lo menos pongámonos de acuerdo en el mecanismo de refrendación, sobre la base de que hay una regla, y es que en una democracia la gente, los ciudadanos son los que deciden, el pueblo es el que decide, pero conscientemente y de manera clara, no de manera torticera como se hace con el plebiscito. Pero esas reformas entonces, serían entonces producto únicamente del Congreso de la República. Sí, porque, bueno, aprobaron un acuerdo de paz que conlleva muchas reformas, algunas reformas, cambios, no sé, por ejemplo, la participación en política de los dirigentes guerrilleros, etc. Si se insiste en optar por la polarización y la división, pues tendremos polarización y división. Y tendremos un sector de la sociedad colombiana que se mantendrá durante los próximos años dedicado a que se abran o se reabran procesos judiciales contra los miembros de las FARC. Es decir, tendremos una amenaza permanente a la seguridad jurídica, mucho más cuando está claro que no van a existir penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos respecto a los máximos responsables de los mismos que hacen parte de las FARC. Es decir, no se va a cumplir con los mínimos señalados en carta enviada a la Corte Constitucional por la fiscal Fatou Bensouda, y eso abre una ventana de oportunidad, hace muy vulnerables los acuerdos. Y teniendo en cuenta ese antecedente y lo que estamos viendo de división nacional, pues lo que va a haber es una gran discusión y una gran polarización en el país. Lo que hay que buscar es el consenso, el máximo consenso posible, para que lo que se firme se cumpla y todos los sectores políticos estén comprometidos con eso. Y finalmente, lo del ELN está ahí, metido ahí, pero es como una pasa cuentagotas, porque esa momento la FARC terminan, pues sigue lo otro que también puede ser muy largo,
Mire, lo del ELN tiene que ver con otro tema. El tema del ELN provoca una reflexión y es que lo que se quiere vender es que se acabó el conflicto armado. Lo cual, se acabó el conflicto armado si el ELN tiene entre encuadrillados y milicianos entre 2.600 y 3.000 hombres. ¿Cuál se acabó el conflicto armado si los conteos del Ministerio de Defensa Nacional hablan de más de 3.000 hombres de bandas criminales, muchos de esos hombres en estructuras similares a las que tiene el ELN o que tiene las FARC? O sea, uno no puede hablar del final de un conflicto armado cuando usted tiene más de 6.000 hombres en armas, cuando el narcotráfico está aumentando y el país va a nadar en coca, cuando la minería ilegal está disparada, cuando los elementos de la violencia, eso sí, que han sido fundamentales para su continuación en cuanto a fuentes de financiación de grupos de criminalidad organizada, subsisten. Entonces, a veces por hacer propaganda con criterio político, como lo hace el gobierno en este caso, pero también obviamente las FARC en lo que le corresponde, pues se va a pretender tapar una realidad, diciendo que los señores del ELN se volvieron una banda criminal, cuando es evidente que los señores del ELN de hoy, que son considerados una parte del conflicto armado, serán los mismos señores del ELN un día después de que se firme el acuerdo con las FARC. En eso no hay que decirse mentiras. Muy bien. Okay. Bueno, vamos.